que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi
y sálvame. Levántate, Levántate y sálvame. oh, Levántate y sálvame, oh, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. oh, mi hermano, levántate. Estamos profetizando sanidad, estamos profetizando bendición. Dígalo fuerte, levántate. Y sálvame. Levántate. Y sálvame. ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria. Levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate Y sálvame. Levántate y sálvame. levántate Y sálvame. levántate Y sálvame. Sálvame, 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 Señor, sálvame, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor. ¡Aleluya! A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio.
viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Buenos días, hermanos y hermanos. Dios los bendiga en esta hermosa mañana que empezamos ya nuestro servicio como todos los domingos, deseando que estén ahí al lado de la TV, del celular, del tablet, del laptop. Deje de hacer todo lo que está haciendo y conéctese en este momento en un tiempo de reflexión, un tiempo con la palabra de Dios, que Dios en esta mañana nos hable a nuestro corazón. Permítame elevar unas palabras de oración antes de empezar con la palabra de Dios. Padre Celestial, te doy las gracias en esta mañana por permitirme una vez más, a través de este medio, entrar a cada hogar, Señor, como tú lo haces siempre, Señor. Gracias, muchas gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, por lo amable, por lo generoso, por lo sublime que eres con cada uno de tus hijos, Señor. Aquí estamos en esta mañana, una vez más, queriendo sentir tu presencia todas las veces que elevamos una oración, Señor. Gracias por estos momentos en la que cada uno de nosotros está pasando. Momentos buenos, momentos malos, momentos agradables, momentos desagradables, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de pobreza, momentos de riqueza. Gracias por todo esto, mi Dios. Gracias porque tú tienes el control de todo y no vas a permitir que ninguna cosa más que dañe nuestra fe nos suceda, Señor. Elevo mi plegaria hacia el trono de la gracia, porque sé que mi socorro viene de Jehová. Gracias, Señor, por cada instante en la que tenemos que vivir. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación. Gracias, Señor, porque nos amas, porque quieres lo mejor para cada uno de nosotros. No queriendo que ninguno nos perdamos, siempre estás atento a que tu palabra reflexione en nuestras vidas. Gracias, Señor, por llamarme a tu santo ministerio para compartir desde mi hogar tu palabra, Señor. Gracias porque te siento en cada instante de mi vida. Gracias porque puedo sentir tu presencia en este momento y todos los momentos, Señor, que mi mente está conectada contigo, Señor. Perdona mis errores, perdona mis faltas, perdóname todo aquello, Señor, que no se relacione contigo, Señor. Tú conoces mi corazón, sabes, Señor, por qué me llamaste, Señor. Soy un ser perfectible que cada día quiere mejorar, Señor, en tus caminos, Señor. Cada día te pido que me des tu palabra para compartir con tu iglesia, Señor. Que este mensaje, que esta palabra tuya llegue a todos los hogares, en todas partes del mundo, mi Dios. Gracias por la iglesia donde me honraste predicar, donde me honraste, Señor, pastorear, Señor, la iglesia Vida Eterna. Oro y ruego por cada uno de mis hermanos que los guardes, que los bendigas en esta crisis que atravesamos, Señor. Que tanto dolor, que tanta angustia, que tanta tristeza ha embargado en cada hogar, Señor, cuando vemos que muchos de nuestros familiares ya partieron en tu presencia. Gracias, Señor. Pon paz, pon consuelo en cada corazón, en cada familia, Señor. Y estamos atentos a lo que sucede en el mundo, Señor. Queremos prepararnos, Señor, porque tu venida está pronto a esta tierra, Señor, para hacer justicia, Señor. Gracias por nuestro país.
Bendice, Señor, a mi Perú profundo, Señor. Bendice a la costa, sierra y selva, Señor. Bendice a cada ciudadano, Señor, que está pronto a oír tu palabra y recibirla, Señor. Bendice a todo el pueblo cristiano de todas partes del Perú, Señor, aún de lo más profundo de nuestras serranías, Señor, esta selva, Señor. Gracias por todos los siervos que están predicando tu palabra, Señor, a pesar de que muchas veces el dolor, la angustia y la desesperación los embargan, Señor. Pero ahí estamos, Señor, en el campo de batalla para dar lucha, Señor, sabiendo, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que esté en el mundo, Señor. Gracias, Señor, por las elecciones del 6 de junio, Señor. Tú tienes el control, Señor. Tú quitas y pones reyes, Señor. Sea tu voluntad aquí en mi país, Señor. Oramos también por el país de Israel, Señor. Está pasando momentos difíciles, Señor. Te pedimos que pongas paz en el corazón de cada uno de los habitantes, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice al pueblo de Israel, Señor. Que muy pronto puedan recuperar, Señor, el lugar sagrado que le corresponde, mi Dios. Gracias. Gracias por mi familia, gracias por todo lo que estamos haciendo, por tus bendiciones, Señor, por sostenernos durante todo este tiempo, Señor, de pandemia. Gracias, Señor, por tu palabra, que cada vez que la abro, Señor, eres tú hablando a mi corazón, eres tú hablando, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, te lo pido en el dulce nombre de Dios Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos, una vez más. Estamos aquí para darle las gracias siempre a Dios, para fortalecernos en su Espíritu Santo. Él está con nosotros siempre, en cada momento en la que tenemos que dirigirnos a Él. Siempre démosles gracias por todas las cosas que nos toca vivir a cada uno de nosotros. A veces cosas buenas, a veces cosas malas. Pero en todo debemos ser agradecidos a Dios. Cierta oportunidad, un niño pequeño, como todo lo de su edad, nunca se cansaba de preguntarle a su papá, ¿no? Era un niño que siempre le preguntaba, así que el papá ya se sentía un poco abrumado, ¿no? Por tantas preguntas. El papá tenía su propio mundo y un día entró a su despacho y sintió unos golpecitos en la puerta de su despacho y era la voz del pequeño niño de su hijo pidiendo permiso para entrar. El papá, ¿qué es lo que quieres?, le dice el papá, un poco abrumado, un poco fastidiado, ¿no? Le pregunta el padre al niño. Nada, papá, le dice el niño. Yo sé que estás muy ocupado, pero he venido para hacerte compañía. ¿Me dejas entrar en aquel rincón?, le dice el niño a su papá. Antes que el padre pudiera responderle al niño, sin necesidad de saber nada de lo que le iba a pedir, el niño se sentó a un rincón, en una silla, y ahí estuvo, sin necesidad de preguntarle nada, sin necesidad de pedirle nada, solo aprendiendo más de él, queriendo conocerle más y más. El salmista en el Salmos 37:4 dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A diferencia del padre de esta historia, Él nunca nos responderá impaciente ni de mala forma. Siempre espera con sus brazos abiertos. ¿Imaginas lo que se siente cuando buscamos solo para estar con Él, por las cosas y no por las cosas que pueda darnos? Porque siempre buscamos a Dios para pedirle, pero nunca le buscamos para estar con Él. Este niño quería estar con su padre, nada más, sin hacer ninguna pregunta. Por eso la reflexión de esta mañana es cómo estar en la presencia de Dios, cómo adorarle, cómo buscarle, sin necesidad muchas veces de pedirle.
estar con Él, no por las cosas que nos pueda dar, sino por las cosas que nosotros muchas veces podamos hacer por Él, no interesado, no en base a lo que Él tiene, sino en base a lo que Él es para nosotros. Busquémoslo de todo corazón busquémosle, no solo para pedirle, sino para adorarle. Dios con nosotros. Esta es mi pequeña reflexión de esta hora. Quiero llevarlos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, y una historia que quiero compartir brevemente con ustedes en esta mañana. Dejen ya de hacer todo lo que están haciendo y póngase frente a este aparato televisivo para que puedan percibir lo que Dios quiere con nosotros en esta mañana. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, y mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horet, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó el palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Indudablemente que los problemas, los obstáculos, las dificultades son un factor común en la vida de todo cristiano, especialmente a quienes le servimos, ¿no?, en el ministerio o en algún cargo de la iglesia. Somos los que quizás son los que están batallando continuamente por la responsabilidad que uno tiene en el cargo. Para mí no es fácil ser siervo de Dios. Siempre hay dificultades, aún en el seno de nuestro hogar, en el seno de la iglesia, en el seno laboral. Y los problemas están a la orden del día siempre. Elías atravesó por una situación difícil cuando su vida se vio amenazada por la esposa de Acab, Jezabel. Fue ahí cuando el profeta cayó en una depresión y deseó él mismo la muerte. Pero Dios le exhortó a levantarse y seguir adelante, porque dice: porque largo camino te espera. Aún él tenía que ungir reyes, aún él tenía que ser arrebatado con carro de fuego.
Aún Dios no ha terminado su labor contigo. Dice Filipenses: persuadido en esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el fin. Filipenses 1:6. Así que no era el tiempo, o no es el tiempo de morir, ni enfermarse, ni aún esta crisis sanitaria va a estorbar los planes que Dios tiene contigo. De hecho, Dios va a llevar a cabo todos los planes que Dios nos ha puesto a tu disposición. Por eso el título que le he puesto en esta mañana es: y es hora de levantarte, y es hora que continúes el camino, y es hora que te muevas, que te movilices, y es hora que te acerques a Dios, y es hora que seas el hijo que Dios espera que tú seas. Cuando retrocedemos los capítulos anteriores llegamos al capítulo 18, porque para entender toda esta historia de la vida de Elías tenemos que leer todo el capítulo 18 y todo el capítulo 19. Y la primera pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Muchas veces nos olvidamos que somos hijos de Dios, que Dios nos ha llamado con un propósito definido, que tenemos que cumplir muchas de las labores que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, y nosotros para con la familia también. Hechos que tenemos que realizarla, hechos que tenemos que cumplirla. Recuerde que detrás de cada uno de nosotros hay ojos que nos están viendo, personas que quieren imitarnos, personas que quizás quieran escuchar una palabra tuya que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es una responsabilidad grande que como siervo de Dios tenemos nosotros, de poder cuidar nuestra vida espiritual, de poder ingerir cosas espirituales para nosotros. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo, como usted lo es también. Necesitamos ser vasos de honra que glorifiquen el nombre de Dios. El profeta Elías significa fuego, el que brilla como una antorcha. Él reflejaba ese carácter, o era el carácter de Elías, como el enviado de Dios para restablecer la fe del pueblo de Israel, que en ese momento estaba vacilando. Por eso dice: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. El pueblo había entrado en una apostasía. Qué triste, ¿verdad? Ser y no ser. Ser cristiano, pero vivir una vida mediocre, una vida más que del mundo que de Dios. Dios nos ha llamado para vivir una vida de santidad, una vida que glorifique el nombre de Dios, pero muchos cristianos llevan una doble vida y Dios está cansado, y por eso en medio de estas circunstancias en que el pueblo de Israel está viviendo, porque estaban con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Esa historia se repite día a día en nuestro quehacer diario. Muchas veces muchos cristianos están con Dios cuando las cosas marchan bien, pero están con el mundo cuando las cosas marchan mal también. Y tenemos que definirnos. Por eso la palabra dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre estos dos pensamientos? Si es Dios, seguidle; y si es Baal, también ir pos de él. La decisión es personal. La decisión la tomamos cada uno de nosotros. El ministerio de Elías tuvo lugar en Israel en un tiempo de gran apostasía. En el siglo IX a.C., el reinado de Acab, y por influencia de la reina Jezabel, Israel se había entregado al culto de Baal. En ese momento, según narra la historia bíblica, aparece la figura de Elías, como nosotros también en este tiempo aparecemos en esta historia, ¿no? Elías se enfrentó, dice la palabra, al rey Acab, y anunció como castigo por su idolatría
una tremenda sequía, ¿no?, que asoló el país durante 3 años. Más tarde Elías reta a 400 sacerdotes de Baal a que invocaran a su Dios, que consumaran el sacrificio de aquel novillo ofrecido en aquel momento en la cumbre del monte Carmelo, sede del culto idolátrico, sede del culto a Baal. Los sacerdotes de Baal, por una parte, no lo consiguieron, en tanto que Elías, por intervención de Dios, logró el gran prodigio de carbonizar, dice, el altar, el animal y aún el agua que corría alrededor del altar. Elías, cuyo nombre significa Yahvé es mi Dios, es uno de los llamados profetas que no pertenecen a la lista tradicional de profetas mayores o profetas menores. Su misión en la historia de Israel era la de traer de nuevo a los caminos del Señor a un pueblo que estaba confundido, a un pueblo que no sabía a dónde dirigirse. Posteriormente, Elías fue expulsado del país por obra de Jezabel. ¿Cómo es la historia, verdad? En momentos donde Elías estaba en la cumbre, momentos donde Elías estaba haciendo y sentía el respaldo de Dios, y él retó a los 400 profetas de Baal, se hizo un poco de burla de ellos, y les dijo en un momento, de repente háblale más fuerte, de repente su Dios ha salido o está durmiendo. Cuando le tocó a él invocó el nombre de Dios, y Dios mostró su poder delante de Elías, y toda la historia ustedes la saben ya. Pero después huye, y por eso Dios le encuentra y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? La historia vuelve a repetirse en nosotros muchas veces, que hay momentos de lucidez espiritual, y cuando viene un problema, otra vez nos caemos y no podemos levantarnos. A Elías le pasó lo mismo. Una mujer la hizo huir del lugar donde tenía que ejercer su ministerio, el lugar donde Dios lo había puesto. Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Sé que hace 27 años atrás Dios me trajo a esta iglesia Vida Eterna con un propósito definido, con un propósito de poder alcanzar en la palabra de Dios, de poderle darles el consejo que todos nosotros requerimos, ayudarles en la dirección de su matrimonio, en la dirección de su hogar, en la dirección de cualquier negocio que usted quiera hacer. Para eso estamos los pastores, para ayudarlos, orientarlos según la palabra de Dios. Y por eso él dijo un día, deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. No les hacerle recordar que muchas veces muchos vivieron de esa manera, como quisiéramos que la tierra se abriera y nos tragara. Ya no quisiéramos por un momento continuar la brecha, quisiéramos que todo se acabase. Una desgracia empieza y ni bien termina, empieza la otra, y así. Y nos preguntamos: ¿por qué esto me sucede a mí? Sin embargo, después de esta gran victoria y después de haber orado para que volviese a llover sobre Israel, Jezabel amenaza la vida del profeta, provocando que éste saliera huyendo a lugares desiertos, y él cayese en una tremenda depresión. Muchas veces también nosotros nos identificamos con el profeta Elías, que después de grandes luchas y victorias en nuestra vida cristiana, viene una situación difícil que nos agota, nos deprime a tal punto que deseamos salir huyendo y a veces desear la muerte. Sin embargo, aún en estos momentos difíciles, el Señor no nos abandona, sino nos da fuerza para seguir adelante, tal como lo hizo con Elías.
al enviarle un ángel para que lo alimentara. Y le dice, he aquí, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come, porque el largo camino te espera. Nuestra vida todavía no termina. Nuestra vida todavía está por cumplirse. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y Dios sí o sí va a querer que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Por eso en esta mañana quiero llamarte a reflexión. Quiero un momentito que te concentres en ti mismo y busques esos puntos flacos que muchas veces afectan nuestra vida. Dudamos del poderío de Dios, dudamos que Dios no está con nosotros y Él prometió estar con nosotros siempre, aún en momentos más difíciles. Y por eso el Señor le dice, y volviéndose el ángel de Jehová, por segunda vez lo tocó y dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Es interesante saber, hermanos, que en toda esta travesía cristiana, aún en estos momentos difíciles de crisis que estamos atravesando, Él está con nosotros. Él prometió siempre estar con nosotros. Por eso le dice, ¿no? ¿Qué haces aquí, Elías? Cuando deberíamos estar en otro lugar, el lugar donde Dios nos ha puesto, el lugar donde tenemos que desarrollar nuestra vida cristiana. Estoy tan seguro que a ti y a mí Dios nos puso en esa iglesia Vida Eterna aquí en el Distrito de los Olivos, con un propósito de extender el reino de Dios. No fuimos nosotros los que decidimos estar en ese lugar. Es Dios quien escogió esa casa paternal, ese lugar. Es el Dios que eligió al pastor de esa iglesia para que dirija tu vida. Es Dios quien eligió a los hermanos que tienes alrededor tuyo. No fuimos nosotros. Dios sabe cómo hace las cosas y ante Él yo me rindo. Pude haber ido a muchas iglesias y lo puedo hacer, pero sé que Dios me puso en ese lugar. Y así como Dios me puso alguna vez en ese lugar, estoy tan seguro que Dios también algún día, si así le place, me llevará a otros lugares. Oro a Dios para que sea la voluntad de Dios y no voluntad humana. He tratado siempre de hacer las cosas buscando la dirección de Dios, aún en todo lo que me emprendo, en todo lo que hago. No hago nada sin consultar con Dios. Aunque muchas veces algunos podrán discrepar conmigo, pero sé que hago las cosas correctas. Quizás ahora no lo entendamos, pero mañana lo entenderemos. Mi corazón está abierto para todo el mundo. Muchas veces dice la palabra de Dios que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Y muchas veces he tenido que compartir bendiciones que Dios me las da. Y sé que estoy sembrando en buena tierra. Y gracias a Dios por todas estas cosas que Dios me permite hacerlas. Y las hago con el mejor deseo de mi corazón por cada uno a quienes pastoreo, a quienes dirijo, aún amigos, siervos y siervas del Señor. En esta historia, cuando el Señor le dice, sigue tu camino, y es el camino que nosotros también tendríamos que seguir. Porque Dios le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Qué interesante, ¿verdad? Sabía que Elías había caminado, dice la palabra de Dios, que había caminado, dice, como todo un día por el desierto. ¿Se imaginas qué es caminar todo un día por el desierto? El cuerpo se cansa, hay cansancio físico, pero también hay cansancio espiritual, pero como también hay hambre espiritual y hambre físico también. Y por eso el Señor se le aparece con una comida, con una torta cocida y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que sabe de nuestra necesidad sin que tú le preguntes. Como aquel niño que entró al despacho de papá y quiso solamente sentarse en un rincón para mirarlo, para observarlo, para contemplarlo. Y muchas veces Dios también espera que nosotros no solo le busquemos por lo que Él tiene,
le busquemos por lo que Él es, para contemplar de su presencia, para adorarlo. Dios conoce los deseos de tu corazón. Dios desea que seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma, Dios quiere que prospere en tu vida material también. Dios desea lo mejor para ti, el bienestar para ti, para los tuyos, para tu iglesia, para tu familia, para tu empresa. Dios quiere que des gracias a Dios por todas estas cosas que suceden a tu alrededor. Como creyentes no podemos ignorar los momentos de dificultad que enfrentamos, ya que en ocasiones muchas veces serán situaciones difíciles que no lograremos comprender. Ante esto debemos seguir adelante. Efesios capítulo 6 habla de la armadura que todo cristiano debe, dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza y justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, al fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer por denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo de hablar. Tenemos que fortalecernos en el Señor, hermanos. Cuando las fuerzas le faltaron a Elías, Dios envió un ángel que lo fortaleció, dándole de comer y de beber. Dios sabe en qué momento se va a aparecer en nuestras vidas para fortalecernos, para animarnos a continuar. En nuestro momento de debilidad, busquemos a Dios, busquemos la ayuda del Señor, no desmayemos. El camino que estamos siguiendo no es fácil. No podemos estar solos, deambulando de aquí para allá, sin conocer la grandeza de Dios. Que Dios nos ayude a buscar el oportuno socorro. Podemos ver en la vida muchos ejemplos de personas que se aferraron a Dios para salir adelante en medio de las dificultades. Tenemos como ejemplo a David, que también huía de Saúl. Se vio él momentos de gris, momentos atribulados, cuando se vio alrededor de hombres que querían apedrearlo. Él oró a Dios, él buscó la dirección de Dios. También nuestro Señor Jesucristo, cuando se vio afligido hasta la muerte, porque iba rumbo al Calvario, se fortaleció en el Dios. El mismo apóstol Pablo declaró muchas veces, cuando las fuerzas le faltaban, que no le quedaba más fuerza que confiar en Dios, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 a 10, buscando el oportuno socorro. Lo importante de estas situaciones difíciles es no retroceder, sino aferrarnos a Dios. Es no retroceder, es darle lucha, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No te quedes, sigue adelante, porque aún largo camino te resta. Por tanto, cuando sintamos desmayar, debemos buscar fortalecer nuestra vida con la presencia de Dios. Por eso Salmos 37 dice 4, deleítate en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Ni siquiera tienes necesidad de decirle o pedirle algo a Dios.
Dios conoce tu vida. Él quiere que lo adores, que lo busques por lo que Él es, no por lo que Él te va a dar, sino por lo que Él es. Así que, en segundo lugar, continúa la carrera, no renuncies. Dice la palabra del Señor ahí, en 1 Reyes, que después que comió, el ángel le exhortó a Elías a levantarse y seguir adelante, porque el largo camino le esperaba. Ante las dificultades, Elías creyó que todo estaba terminado y que lo mejor era dejarse morir al abandono espiritual, al abandono material. Ya esto no tiene solución. Sin embargo, Dios le dio, ¿no? Que no es así, que muchas veces no eres como tú piensas. Dice la palabra del Señor que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Hay cosas que tenemos que hacerlas. Hay cosas que tenemos que continuar. Dios ha puesto un inicio y un fin para cada uno de nosotros. Aún Elías tenía que ungir reyes. Aún Elías tenía que ser levantado en un carro de fuego. Aún Elías tenía que compartir la palabra de Dios. Por eso, en medio de esta pandemia, de este flagelo que está azotando la humanidad, la muerte está rondeando por cualquier lugar. Y la pregunta, ¿es mi tiempo? Hasta aquí termina mi tiempo, le digo a Dios. Si tengo muchas cosas que hacer, Dios, revélamela, Señor. Me pusiste como pastor de esta iglesia. No sé hasta cuándo. Solo tú lo sabes, Señor. Si mi tiempo no ha terminado aquí, ayúdame, Señor, fortaléceme para compartir desde mi hogar, Señor, con tu palabra, Señor. Y muy pronto volveremos a tu casa, Señor, para celebrar los cultos presenciales, mi Dios. Hoy estamos aquí compartiendo desde mi hogar, hacia cada hogar, hacia cada casa. Nos detenemos todos los domingos de 8 o 9 de la mañana para alabarte, para cantarte y para recibir tu palabra, Señor. Deseo lo mismo para ti, mi querido hermano, que estás en tu hogar, que estás en tu casa, que te deleitas con la palabra de Dios. Que Dios te dice en esta mañana, levántate y come porque el largo camino te resta. No te quedes cuando hay muchas cosas que todavía tienes que hacer. Dios nos exhorta a levantarnos en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, a seguir adelante. Es importante comprender que aún en medio de los peores momentos de nuestra vida, por alguna pérdida de un familiar, Dios nos dice que Él tiene el control de todo. Ni una hoja se cae si no es por la voluntad de Dios. Si Dios permitió llevarse a alguien de tu familia, dale gracias a Dios en esta mañana. Que es difícil, pero no imposible. El deseo de Dios es usarnos para su honra, para su gloria. Por ello, Satanás se va a levantar en oposición. Sin embargo, aún ante las peores dificultades de tu vida, no debemos retroceder, sino buscar llenarnos de Dios, seguir adelante, porque hay mucho por qué hacer. Dios te bendiga en esta hermosa mañana que estás al lado de tu familia. No sé por lo que estás pasando, por lo que estás atravesando, momentos difíciles. Compartí ayer con nuestro vicesuperintendente nacional y con los líderes del departamento, de los departamentos de nuestro Perú, todos los ministerios de la Asamblea del Perú, y compartía y había un lema, la reconciliación, y les propuse cuáles son los objetivos de esta reconciliación nacional. Para mí, creo de todo corazón, yo creo en la reconciliación y creo que tenemos que hacerlo. Pero primero, hay que pedirle perdón a Dios. Y yo le pido desde este lugar que Dios nos perdone por todos nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho mal o las cosas que hemos dejado de hacer. Yo de lo profundo de mi corazón le pido a Dios que en esta mañana nos perdone. Yo no sé desde tu lugar
Pero yo cuando veo la palabra del Señor, que Elías, y Dios le dice, Elías esperaba que muchas veces que Dios apareciera ahí en medio del viento, y Dios le dice, mira Elías, sal afuera. Y pasaba un viento grande y poderoso, rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y dice la palabra, tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y oyó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Elías posiblemente esperaba grandes cosas que sucedieran. Y a veces Dios aparece en momentos más tranquilos y suaves. Dios no apareció en momentos grandiosos, como en algún momento de la vida de Elías apareció. A veces Dios quiere hablarnos en la soledad, en la tranquilidad de nuestra paz, de nuestro hogar. Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios es bueno. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y si aún estás de pie en esta tierra es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Gracias por lo que nos adelantaron ya. Yo le pregunto muchas veces a Dios si llegó mi tiempo, amén, Señor. Pero si mi tiempo aún falta, Señor, enséñame qué cosas todavía tengo que hacer aquí en la tierra, Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios te ayude a vivir una vida agradable a Dios, una vida donde puedas dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ya es tiempo de seguir adelante. Ya no es tiempo de llorar sobre la leche derramada. No. Elías le dice, Señor, me quieren matar y solo yo he quedado. Y Dios le dice, no, Elías, tengo otros que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios tiene un pueblo siempre. Dios bendiga tu vida, tu familia. Permítame orar por ti en esta mañana. Que Dios abra tu mente y tu corazón. Que esta reflexión haya llegado a lo profundo de tu corazón. Padre Celestial, te doy las gracias en esta mañana por permitirme compartir tu palabra, Señor. Todos vivimos tiempos difíciles. Algunos más, algunos menos. Todos somos tus hijos, Señor. Y sé que tú no haces excepción de personas. Pero yo te pido por cada uno de mis hermanos que congreguen en una congregación, en una iglesia, que los ayudes. Bendiga a los hermanos de Iglesia Vida Eterna también. A cada uno de mis hermanos, Señor, que aún su tiempo no ha concluido, Señor. Pero en este tiempo que tú nos permites, tú nos dices igual que Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. Si aún estamos de pie, si aún estamos vivos en medio de esta crisis, es porque tú tienes un propósito en nuestras vidas, Señor. Que ese propósito se manifieste en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que aún tienen muchas cosas que hacer, Señor. Aún falta que sus hijos, su esposo, su familia se convierta a tus pies, Señor. Ayúdalos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Y gracias por permitirme, a través de tu palabra, a través de este medio televisivo, llegar a cada hogar, a cada familia, Señor. Gracias te doy, Señor, por lo que a mí me tocó vivir, por lo que me toca el día a día. Gracias, Señor, por guardarme y cuidarme. Gracias por mi esposa y por mis hijos, Señor. Gracias. Ruego por mi país que bendigas, Señor, y que podamos alcanzar el perdón y el oportuno socorro, mi Dios. Bendice al pueblo de Israel que está pasando momentos difíciles, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Te entrego en tus manos mi vida, el ministerio que recibí de ti, la iglesia y todo lo que tú me diste, Señor. Gracias, Señor. Gracias. El que empezó la obra en nosotros, la perfeccionará, Señor, hasta el fin. Gracias por tu palabra. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana, al lado de papá, mamá, yernos, nueras, hijos, nietos y demás familiares.
Que pasen un fin de semana. Conmigo hasta el próximo domingo. Desde aquí, unas bendiciones y un abrazo de su pastor Jorge Cruz. Dios me lo bendiga. Bendiciones.